Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En esta mañana meditamos en la palabra y nuestro tema es el tema que le hemos titulado Almas Adúlteras. Y debemos de entender en este caso, a través de nuestro tema, de que hay una batalla, hay una guerra que se está librando por nuestra alma. Hay una batalla para la fidelidad de nuestra alma hacia Dios o la infidelidad de nuestra alma en este caso, para con el mundo. O sea, nuestra alma vendiéndose, comprometiéndose con el mundo y adulterando así delante de Dios. Una alma que adultera es aquella que se compromete, que compromete los principios, los fundamentos, los mandamientos de Dios, pecando contra Dios, pecando con el mundo en este caso. Entonces hay una batalla, hay una guerra que se está librando por nuestra alma, por la fidelidad de nuestra alma, por el compromiso de nuestra alma. Repito, ya sea con la fidelidad para con nuestro Dios o con la participación del pecado para con el mundo. Y Dios quiere que en este caso nosotros mantengamos una alma fiel, una alma que glorifique a Dios, que honre a Dios con todo su corazón. En este caso, cuando leemos el pasaje que nos acompaña en esta oportunidad, Dios declara a través del apóstol Juan diciendo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nos muestra la palabra el fundamento de cómo enfrentar las tentaciones, los retos, las manipulaciones que el mundo trae a nuestra vida, a través del cual quiere provocar a nuestra alma para que termine adulterando con él y pecando contra Dios, y de esta manera apartándonos de nuestra comunión, de nuestra relación, de nuestro compromiso para con Dios. Entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Solamente lo que nace de Dios tiene poder para vencer al mundo. Cuando nosotros miramos la batalla que tenemos con el mundo, con el pecado, es una guerra prácticamente, diríamos, dispareja. Es como hablar de la batalla que se libró entre David y Goliat, donde era una adversidad muy diferente, o sea, un gigante enorme contra un pequeñito, un joven llamado David. De esa manera es la misma ilustración de la guerra que enfrentamos espiritualmente. Realmente en esta batalla que enfrentamos día tras día hay una desventaja muy grande. Nuestro enemigo es mucho más grande, es mucho más fuerte que nosotros. Si queremos combatir humanamente con nuestras armas carnales y terrenales, nos miraremos impotentes, incapaces, porque ese enemigo ha derribado a fuertes, ha derribado a grandes, ha derribado a sabios, ha derribado a toda clase de hombres y de personas que se han jactado de creerse ser algo o de creerse ser alguien. La única manera, la única esperanza, la única forma que podemos enfrentar este enemigo no es con nuestra fuerza, sino con el poder de nuestro Dios, con la gracia de Cristo, porque Cristo es el único que es más poderoso que cualquier rival, que cualquier enemigo, que cualquier adversario, y Él es el único que nos puede dar la victoria y que promete darnos la victoria. Ahora, ¿cómo nos da esa victoria el Señor? Decía el apóstol Juan que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Solamente a través de lo que nace de Dios es que nos otorga Cristo la victoria. Lo que nace del mundo será derrotado, será vencido. Lo que nace de nuestra carne, lo que nace de nuestras emociones, lo que nace de nuestras buenas intenciones, no tiene esperanza para poder prevalecer y vencer contra ese gigante que viene presentándonos la batalla, sino que seremos derrotados eventualmente cuando peleamos la batalla de esa manera. Pero cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, cuando aprendemos a decir y enfrentar esas adversidades diciendo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, aleluya. Todo lo puedo en Cristo Jesús
Jesús que me fortalece. No confío en mis propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Aleluya. Cuando yo soy más débil es cuando más fuerte seré, porque el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Así que el mundo te dirá: eres débil, eres miserable, eres impotente, eres incapaz, mira tu condición. Y la realidad es que es una verdad. O sea, somos débiles, somos impotentes, somos incapaces, no tenemos esperanza en nuestra propia fuerza. Pero cuando nuestra debilidad la ponemos a los pies de Cristo, en vez de que sea una limitación, una desventaja, es una ventaja gloriosa, porque ahí es donde el poder de Dios reposa, se perfecciona, se glorifica, se manifiesta, para que cuando Cristo nos dé la victoria, no nos jactemos, no nos gloriemos, no digamos: fue mi fuerza, fue mi poder, fue mi sabiduría, fue mi experiencia, fueron mis 30 años de cristiano que llevo, fue todo mi conocimiento. No, nada de eso me puede librar. Lo único que me libra es el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y por eso nos unimos al salmista diciendo: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria y la honra, Señor. Entonces ese enemigo es más grande, más fuerte que nosotros, y solamente con el poder de Dios tenemos esperanza para poder superar esas adversidades. Todos los pensamientos o los sentimientos que nacen según la carne, que nacen según nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros pensamientos humanos y terrenales, no tendrán primeramente la bendición y el respaldo de Dios, y no tendrán la capacidad para vencer y enfrentar toda aquella adversidad que viene en contra de nosotros. Solamente lo que nace de Dios tiene poder para vencer al mundo. Y cuando hablamos de lo que nace de Dios, estamos hablando de lo que nace en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón, porque nuestras acciones, antes de convertirse en acciones, primeramente nacen en forma de pensamiento, luego se transforman en forma de sentimientos o deseos, y luego se convierten en acciones, en decisiones y en acciones que se manifiestan a través de nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Todo lo que nace en nosotros, generalmente hablando ahora de acciones, comienza, repito, como un pensamiento, comienza como un sentimiento, comienza como una decisión que uno toma internamente en su alma, y de ahí se convierte en una acción. Y todo esto nace en el corazón del hombre, nace en el ser interno del hombre. Y recuerde una vez más, dijo el Señor en Juan 5, ¿verdad? Primera de Juan 5, que solamente lo que es nacido de Dios tiene poder para vencer al mundo. Vamos a ir avanzando en nuestro tema. Entonces, solo lo que nace de Dios, aquello que nace, que Dios produce, que Dios engendra, porque repito, tanto sentimientos, pensamientos, deseos, como acciones y decisiones que brotan de nuestro ser, todo comienza primeramente en forma de algo que nace de nuestro corazón, de nuestra alma, algo que se produce en nuestro interior. Y si es nacido de Dios, tendrá la capacidad, el poder para vencer las adversidades, para vencer los problemas. Le pongo un ejemplo: la paz que nace de Dios es indestructible. No la destruyen los problemas, no la destruye la adversidad, no la destruye la angustia, y todo aquello que podemos atravesar no tienen poder para destruir esa paz, porque esa paz no nace de los hombres, nace de Dios. Y todo lo que nace de Dios vence al mundo, aleluya. Tiene ese poder para vencer al mundo, aleluya, bendito su nombre. Pero la paz que nace como resultado de la tranquilidad humana, de la escasez de problemas y adversidades, y usted le pregunta a una persona: ¿cómo estás? Oh, me siento tranquilo, me siento en paz, porque todo va bien, mi familia está bien, estamos con salud, mis hijos están bien, en casa todos bien, mi matrimonio está bien, tengo trabajo, tengo salud, tengo lo que necesito, así que estoy tranquilo, estoy en paz. Esa es una paz superficial que en cualquier instante está propensa a derribarse, porque a la vuelta de la esquina viene una mala noticia, viene una adversidad inesperada, viene un problema, viene una sorpresa que no nos lo esperamos muchas veces. Aparece una enfermedad, aparece una calamidad, aparece un desastre, una situación inesperada, y esa paz se derrumba, porque nuestra condición humana no siempre va a estar en condiciones óptimas, que todo va a ir bien.
En veces todo va bien, en veces todo va mal. En veces estamos arriba, en veces andamos por los suelos humanamente hablando. O sea, problemas, escasez económica, necesidades, desánimos, depresión, ansiedad, problemas emocionales, problemas materiales, en una situación tremenda que enfrenta en ocasiones el hombre, y en ocasiones todo va bien. Repito, la paz que viene del mundo, la paz humana, natural, es la paz que depende de las circunstancias, de cómo va todo. Pero la paz que viene de Dios, que nace de Dios, no le importa cómo va todo, esa paz prevalece, permanece, se mantiene. Esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, lo que nace de Dios tiene poder para vencer al mundo. Pero lo que no nace de Dios y nace solo de un terreno, de una condición natural de nuestra vida, de nuestro desarrollo, no tendrá poder para vencer la adversidad cuando verdaderamente azota y golpea contra nuestra vida esa adversidad. Veamos algunos ejemplos de esto. Mateo capítulo 15, versículo 16 en adelante. Vea cómo dice la palabra del Señor. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí nos comienza a hablar del origen del problema el Señor. Y comienza a decir, cuando a sus discípulos los acusaban de pecadores por comer sin lavarse las manos, ¿verdad? El Señor les dice, es que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca, eso es lo que contamina al hombre. Lo que entra por la boca, dice el Señor, pues si mucho puede contaminar el cuerpo. O sea, puede afectar la salud, de repente puede causarle alguna infección, ¿verdad? Si come con las manos sucias, sin lavarse las manos, alimentos sin lavarlos adecuadamente. Lo peor que puede suceder es que le afecte físicamente, pero nunca lo contaminará espiritualmente. O sea, nunca dañará su alma. Lo que come, lo que entra por la boca, no tiene poder para contaminar, para dañar, para afectar el alma. Solamente tiene poder para dañar el cuerpo, si mucho. Por eso el Señor dice que no entienden que lo que entra por la boca, eso va al vientre, y del vientre va a la letrina, es desechado y ahí se queda y no afecta al alma del hombre. Pero lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale. O sea, estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de lo emocional, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de sentimientos, deseos, estamos hablando de decisiones, de acciones movidas por nuestra voluntad. Entonces dice, eso es lo que contamina al hombre. Y da un ejemplo más directamente en el versículo 19, donde dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahí comienza todo, los malos pensamientos. Los malos pensamientos, si usted quiere, se convierten en homicidios, en adulterios, en fornicaciones, en hurtos, en falsos testimonios, en blasfemias. En todo eso se convierte un mal pensamiento. Comienza como un mal pensamiento y de ahí nace todo eso: acciones malas, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Todas esas cosas son las que contaminan al hombre. Pero dice, el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces todo lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre, dice el Señor. Y en este caso comienza en forma de pensamientos y de ahí se transforma en acciones que pueden ser homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias y muchas otras cosas más. La lista es interminable prácticamente que podríamos añadir ahí. Ahora la pregunta es, ¿por qué nace algo malo de nuestro corazón?
¿Por qué nace o cómo es que nace de nuestro corazón algo malo y se produce algo malo en nuestro corazón? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos y toda esta clase de cosas. ¿Por qué nace eso malo? ¿Por qué no puede nacer simplemente lo bueno? Sobre todo nosotros ahora que conocemos a Cristo, no porque conocemos a Cristo estamos ausentes o exentos de que nazcan en nosotros estas cosas. Hay mucho cristiano que conoce a Cristo y siguen naciendo en él o en ella pensamientos malos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. A pesar de que la persona profesa conocer a Cristo, profesa conocer de Dios, siguen naciendo estas cosas malas en el corazón del hombre. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no pueden hacer solamente cosas buenas? ¿O qué es lo que determina lo que nace en nuestro corazón? Esa sería la pregunta más importante hacernos. ¿Qué es lo que determina lo que nace de nuestro corazón? Si van a nacer cosas buenas como ese amor que habla Pablo en Corintios 13, el amor que todo lo puede, que no busca lo suyo propio, que no se envanece, que no es jactante, ese amor maravilloso de Dios que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no es jactancioso, etcétera. Ese amor, ¿cómo nace ese amor? Esa fe que mueve montañas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa misericordia, esa mansedumbre, esa templanza, esa benignidad. ¿Cómo nacen esas cosas buenas? ¿Y por qué muchas veces carecemos de que nazca eso bueno? Y muchas veces lo que menos quisiéramos que naciera en nuestro corazón termina siendo lo que nace. Malos pensamientos, malos deseos, malos sentimientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que determina lo que ha de nacer en nuestro corazón o lo que se produce en nuestro corazón? Primeramente nos muestra la palabra que es de dentro de nuestro corazón de donde salen todas las cosas, de donde sale el orgullo, el robo, el engaño, el ojo maligno, los homicidios, toda insensatez, todos los malos deseos, los malos pensamientos, las injurias, las injusticias, la desvergüenza, la avaricia, el adulterio, etcétera. Todo sale del corazón, sale de allá adentro, como ya nos lo decía este pasaje en Mateo capítulo 15, ¿verdad? Pero una vez más, ¿cómo es que esto es lo que nace? ¿Cómo es que ¿qué es lo que determina lo que ha de nacer en nuestro corazón? Si lo malo o lo bueno. Y debemos de entender lo siguiente: todo pensamiento, todo sentimiento, deseo que nace de nuestro corazón es el fruto siempre, será el fruto de una relación íntima. Siempre será el fruto de una relación íntima, ya sea con Cristo o ya sea con el mundo. O sea, siempre si nosotros decimos, pues ¿qué es lo que están haciendo en mi vida? ¿Están haciendo lo malo o están haciendo lo bueno? ¿Están haciendo el orgullo, el robo, el engaño? ¿Está naciendo las injurias, la avaricia, el adulterio, la maldad? ¿O están haciendo lo bueno? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo primero que determina lo que nace en nuestro corazón es que es el fruto de una relación íntima. O sea, con quien tú tienes una relación íntima es lo que determinará qué nacerá, quién engendrará en ti tus pensamientos, tus deseos, tus acciones, tus decisiones, tus determinaciones. ¿Quién producirá aquello en tu corazón? Es completamente determinado por el fruto de una relación íntima. Así como los hijos en una pareja. Una mujer dice, yo quiero tener un hijo, por así decirlo, blanquito, güerito, con ojos azules, ¿verdad? Pero con quien está uniéndose íntimamente, su esposo, su compañero, es un morenito de ojos cafés o negros, etcétera. Generalmente va a ser difícil que vaya a tener un hijo güerito con ojos azules. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque la pareja, la persona, el padre de aquella criatura determina bastante, obviamente también la madre, determina bastante
¿qué clase de hijo va a tener? ¿Va a ser un hijo, repito, en un sentido figurativo, morenito, o un hijo blanquito, ¿verdad? Un hijo güerito de ojos azules, o un hijo morenito, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a determinar? Pues con quién me uní, con quién tuve una relación íntima, es quien va a determinar, o lo que va a determinar el fruto que va a haber en mi vida. Esa es una realidad en lo natural de una pareja. Es una realidad también en lo espiritual, nuestra relación con Cristo o nuestra relación con el mundo. ¿Con quién tenemos mayor relación? ¿Con quién tenemos mayor intimidad? ¿Con quién tenemos mayor cercanía? ¿A quién le abrimos nuestra alma? ¿A quién le abrimos el corazón para tener intimidad, para tener cercanía, y que de esa manera se engendre en nosotros aquel hijo, aquel deseo, aquel pensamiento, aquella acción, aquella decisión, aquella determinación? ¿Quién está produciendo aquello? ¿A quién le estoy abriendo mi corazón? ¿Al enojo y a la rencilla? ¿A la envidia y al coraje? ¿A quién le estoy abriendo mi corazón? ¿Al mundo y al pecado? ¿O le estoy abriendo mi corazón al Espíritu Santo de Dios, a la palabra de Dios, a la gracia de Dios, a la bondad de mi Dios, que me enseña, que me manda, que me muestra el camino, cómo enfrentar, cómo desarrollarme, cómo caminar en medio de todas esas adversidades, las cuales voy a enfrentar en mi caminar? Entonces veamos, por ejemplo, lo que nos dice Santiago. Lo leo rápidamente para avanzar en nuestro tema. Santiago capítulo 4 versículo 1 en adelante. Oiga cómo lo declara Santiago, y vamos internándonos en nuestro tema. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Luego agrega y contesta y dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, dentro de nosotros comienza la batalla, los deseos, las pasiones, queriendo jalarnos a lo malo o queriendo jalarnos a lo bueno. Y comienza a poner el ejemplo y dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego nos muestra, en este caso vemos la ilustración de esa guerra que se está llevando en nuestro ser. Hay una batalla que combate en nuestros miembros, hay una batalla que combate nuestras pasiones, nuestros sentimientos, que nos golpea. Viene el dardo del mundo, del maligno, de la tristeza, de la duda, del miedo, del dolor, de la angustia, de la depresión, del resentimiento, del enojo, de la malicia, de todas aquellas cosas negativas. Viene todo aquello a querer bombardear nuestra vida, a querer sembrar, engendrar en nosotros esos malos deseos, a querer controlar nuestra alma, a querer determinar el camino de nuestra vida, a querer controlarnos. Es inevitable el sentir tristeza, y el problema no está con sentir tristeza o dudas o miedo o dolor o angustia o depresión o un resentimiento o un enojo o malicia en un momento o en otro. No es algo raro, es natural en nuestra vida. El problema es cuando aquello controla nuestra vida, se enseñorea de nuestra vida y determina nuestras acciones, decisiones, determinaciones, y es cuando en nuestra vida es afectada. Pero cuando sentimos tristeza, sentimos dolor, sentimos miedo, sentimos todo aquello que viene contra nosotros, dice: hay una guerra en nuestro interior, hay una batalla por querer dominar y controlar nuestra vida. Esa tristeza, ese dolor, ese miedo,
esa angustia, esa depresión, ese resentimiento, ese enojo, hay una forma incorrecta de tratar con él, dándole lugar conforme al mundo. Eso engendrará acciones, decisiones y determinaciones erradas, pero hay una forma correcta de tratar con todo eso, y es trayéndolo a los pies del Cordero de Dios, trayéndolo a los pies de Cristo, perdonando, eligiendo el amor antes que el odio, eligiendo el perdón antes que el resentimiento, eligiendo no ser vencidos por el mal, sino vencer con el bien el mal, para poder superar esas adversidades. O te domina aquel daño que te hicieron y que pasaste, y engendra en ti resentimiento, rencor, odio, o dominas, controlas y destruyes aquello, no con tu fuerza, sino trayéndolo a los pies de Cristo. Él es el que toma el control y el que tiene el poder para destruir toda aquella amenaza que viene contra tu vida y darte la victoria completa en el nombre de Jesús. Entonces hay una guerra en nuestro interior. Santiago lo declara de esta manera, lo expone de esta manera, primero preguntando de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, y luego afirmando: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, allá comienza aquella lucha, y comienza a poner un ejemplo: combatís y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, porque tratamos de enfrentar, de cambiar la situación con nuestra fuerza y no le pedimos a Dios. Hermanos, tu fuerza no es suficiente, tu sabiduría no es suficiente, tu inteligencia, tu experiencia no es suficiente. Toda lucha interna que enfrentas en un momento o en otro, no la enfrentes solo. No te creas el fuerte, no digas: ya sé lo que voy a hacer, yo sé cómo tengo que hacer, yo sé esto, yo ya tengo experiencia. No, siempre tráele a los pies de Cristo aquella lucha y dile: Señor, yo solo no puedo con esto, no voy a enfrentar este enemigo solo, te lo voy a traer, te lo voy a entregar, lo voy a rendir a tus pies, te voy a pedir ayuda. Por eso dice que batallamos, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, dice: aprendan a pedir. Hay un Dios maravilloso que nos oye, que está esperando que le pidamos. Hay un Dios que oye la oración de sus hijos. Hay un Dios que está atento para rescatarlos, para socorrerlos, para bendecirlos. Pero dice: pidamos, porque muchas veces no tenemos, no recibimos porque no pedimos. Y solo nos aferramos a lo que creemos que podemos hacer en nuestra propia fuerza, y no nos acercamos a Dios como debemos, pidiéndole a Él, dependiendo de Él, trayendo a Él toda aquella guerra que se desata en nuestro interior, para que verdaderamente Él nos dé la victoria y ponga de esa paz genuina y auténtica en nuestro corazón. Entonces allí es donde viene esa guerra. La guerra, repito, contra la tristeza, la duda, el miedo, el dolor, la angustia, la depresión, los resentimientos, el enojo y todo lo que puede usted mencionar que viene a querer controlar, dañar, destruir su alma. Una batalla que se mueve, que se revoluciona en su interior, y que depende de usted a quién le va a dar lugar: si al Espíritu Santo de Dios o a su carne, si a la palabra de Dios o al consejo del mundo. Veamos lo que sigue diciendo en el versículo 3 al 5. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, la primera razón por la que no recibimos es porque no pedimos, porque nos creemos fuertes o sabios y no traemos de corazón aquel conflicto en nuestro interior a rendirlo a los pies de Cristo. Segundamente, en ocasiones pedimos y aún así no recibimos, porque pedimos, pero pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros deleites, pedimos nuestra voluntad, pedimos lo que nosotros queremos y deseamos carnalmente, y no pedimos la voluntad de Dios. No buscamos que se haga la voluntad de Dios. Recuerde que usted puede pedir: Señor, haz que se haga esto, pero Señor, siempre termine pidiendo de esta manera como Cristo, ¿verdad? Que le dijo: Señor Dios mío, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tu voluntad es que yo pase por este problema, pasaré. Si tu voluntad es que yo tenga que recibir esta afrenta, la recibiré. Si tu voluntad
vez que yo atraviese esta situación, la atravesaré, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios te dará la fuerza, la gracia, el poder, la virtud para pasar por ese problema, para superar esa adversidad y ser más que un vencedor en el nombre de Cristo. Versículo 4 entra en el centro del tema y dice: oh almas adúlteras. Aquí viene la esencia de nuestro tema: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es un Dios celoso, anhela nuestra alma celosamente. Pero ¿cómo Dios celoso, hermano? Sí, es lo mismo que un esposo con su esposa o que una esposa con su esposo. Si una esposa dice: a mí no me importa lo que haga este hombre, que quiera ir y meterse con otra mujer y andar con otra mujer, a mí ni me quita el sueño eso, no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Pues quizás, ¿verdad? No ama a ese hombre, no le importa. Si a mí no me importa una persona, pues me da lo mismo, haga lo que haga, porque no hay ese amor por aquella persona. Pero cuando le importa a uno, cuando uno ama a aquella persona, un matrimonio, el hombre no se casó con la mujer para compartirla con otros hombres en un sentido íntimo. Igualmente la mujer no se casó con el hombre para compartirlo con muchas otras mujeres en esa intimidad personal que es sagrada y única para el matrimonio. Entonces, en ese sentido, el Señor dice: yo sé que tienes que ir a trabajar, yo sé que tienes que hablar con gente inconversa, yo sé que tienes que ir y hacer negocios y comprar cosas y vender cosas y hacer muchas cosas en este mundo que son necesarias para nuestro diario vivir. Eso es normal, pero esa no es una intimidad con el mundo. Esa no es una intimidad con el mundo. La intimidad es cuando te enamoras del mundo, es cuando te enamoras de las cosas del mundo, es cuando vives para el mundo, es cuando anhelas lo del mundo más que lo de Cristo. Y ahora Cristo viene a ser solamente una religión, una costumbre, una tradición con lo que cumples, pero lo que anhelas realmente es estar en el mundo. Y el Señor dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice el Señor: el alma del hombre es mía, el alma del redimido, del Hijo de Dios, es mía y la quiero para mí, y esa intimidad tiene que ser conmigo y solamente conmigo, dice el Señor. ¿Y cuál será el fruto de esa intimidad con Dios? De esa intimidad, de esa entrega, de ese desborde, de ese amor hacia nuestro Dios. El fruto será que nacerán cosas, nacerán pensamientos, nacerán sentimientos, nacerán deseos, nacerán decisiones, acciones en nuestra vida que provienen de Dios, que son engendradas por Dios y que tienen el poder para vencer al mundo, para vencer el pecado y para poder tener la victoria que Dios ha prometido darnos. Entonces, mantenga en su corazón este pasaje: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que determina el fruto que brotará de tu corazón es con quién tienes intimidad. ¿Con quién tiene intimidad tu alma, tu pensamiento, tus emociones, tu corazón, tus decisiones, tus acciones? ¿Con quién tiene intimidad? ¿Con Cristo o con el mundo? ¿Quién engendra esos deseos? ¿Quién engendra esos sentimientos, esos pensamientos? ¿Es tu relación íntima con el mundo o es tu relación íntima con Cristo quien está engendrando todos esos deseos? ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Avancemos en nuestro tema y veamos un poquito más. Cuando el alma se encuentra en medio de dos mundos, por así decirlo, el mundo espiritual de Dios, agradable a Dios, y el mundo carnal, terrenal, que miramos y que jala a nuestra alma para un lado y jala a nuestra alma para el otro lado. Pero eventualmente el mundo no es quien decide y tampoco es Dios quien toma la decisión por ti. Él tiene todo poder, pero Él respeta tu libre albedrío.
Así que de alguna manera la decisión está en nosotros. Voy a cerrar la puerta a mi intimidad con el mundo para tener más intimidad con Cristo y que produzca Cristo cosas hermosas, obras lindas, bendiciones hermosas en mi corazón. O voy a cerrar y bloquear mi intimidad con Cristo para tener más intimidad con el mundo. Veamos, ¿verdad?, algunos diferentes aspectos. Para tener intimidad con Cristo, en este caso, es necesario desvestir nuestra alma. ¿Desvestirla de qué? De pretextos, de excusas, de autojustificaciones. Siempre que una pareja se prepara para tener intimidad, una de las cosas que requiere, que es necesaria, es el despojarse, desvestirse, despojarse de su ropa que le cubre. Entonces el alma es algo similar. El alma la cubrimos nosotros con autojustificaciones, con excusas, con pretextos, con tantas cosas donde de alguna manera aparentamos, pretendemos que todo está bien, nos acercamos diciéndole a Dios: te amo, te adoro, pero solamente le decimos de lo que está en nosotros, le decimos eso, pero no le mostramos nuestra condición, nuestra necesidad, nuestra lucha, nuestra alma desnuda. ¿Por qué razón? Porque si le mostramos nuestra alma desnuda, una alma desnuda es la que muestra todo lo que hay en ella, es decir, sus imperfecciones, sus luchas, sus batallas. Una alma desnuda es la que se abre delante de Dios, es la que se despoja de excusas y pretextos y dice: Señor, contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Heme aquí, Señor, quiero que trates conmigo, no quiero aparentar, no quiero esconderte mi condición real, no quiero cantarte superficialmente, adorarte y aparentar que todo está bien, cuando dentro de mi corazón yo sé que hay maldad, yo sé que se están generando y produciendo malos deseos, malos pensamientos. No quiero simplemente tener una relación superficial. Cuando se habla de intimidad, repito, se habla de despojarse de la ropa, hablando de aquella pareja. La intimidad con Dios no puede suceder mientras no nos despojemos de todo lo que viste a nuestra alma, todo lo que cubre nuestra alma, y entre ellos lo más sobresaliente es pretextos, excusas, apariencias, justificaciones, todo eso detrás de lo cual nos escondemos para no abrir con sinceridad el corazón. Para que haya intimidad con Dios hay que abrir con sinceridad el corazón, con transparencia, y decirle: heme aquí, Señor, escudriñame, mírame, Señor, júzgame, mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por el sendero eterno, Señor. Quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces, si no hacemos esto, cantaremos, oraremos, adoraremos y nunca tendremos intimidad con Dios. No, porque el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que pido de ti. Cuando dice: dame, hijo mío, tu corazón, está hablando de abre tu corazón, desnuda tu corazón, descubre tu corazón. No aparentes, no finjas, no pretendas. Yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé los pensamientos con los que batallas, yo conozco las intenciones de tu corazón, yo conozco tus más íntimas luchas, y las escondes y aparentas que todo está bien cuando no todo está bien. Tienes que aprender a sincerarte y yo te ayudaré. Yo trataré con eso desde raíz y te daré la victoria, para que lo que brote de ti sean victorias, bendiciones, pensamientos, sentimientos, deseos que honren y glorifiquen a Dios y tengan la capacidad para vencer al mundo. Veamos un pasaje más, un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 29. Vean lo que dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Qué tremendo, ¿verdad? Cuando aquí la palabra nos habla en Mateo 5:27, cuando dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, está hablando de lo que Dios estableció en la ley, los mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos de Dios, no cometerás adulterio. Sin embargo, el versículo 28 dice, pero yo os digo, esto es lo que dijo la ley, cuídate del acto, cuídate de la acción, cuídate de llegar al acto del adulterio, porque es pecado contra Dios. Pero viene el Señor Jesús y lo que es el estándar que la ley tenía estaba en este nivel diciendo, no cometerás adulterio. Pero el Señor lo sube de este nivel donde lo tenía la ley a este nivel donde lo pone la gracia. Mucha gente piensa que la ley exigía más que la gracia, que la ley era más estricta que la gracia, que la ley tenía menos tolerancia que la gracia, y confunden e ignoran y desconocen completamente los principios de la gracia. La gracia no es menos estricta que la ley, es mucho más estricta que la ley. La gracia no baja el estándar de santidad que Dios puso en la ley, sino que lo sube, pero muy por alto, muy por encima del estándar que la ley puso. La gracia es más amplia, demanda más, pide más, exige más, porque la gracia, ahora entiende Dios que Él te ha dado la capacidad por su Espíritu, te ha dado la capacidad por su palabra, para que tú puedas dar un fruto mucho más grande, porque ya no eres tú, es Cristo quien mora en ti, quien te da la victoria. Es el Espíritu Santo de Dios quien produce el fruto. Es la gracia de Dios quien te da la bendición para superar los retos y las dificultades. Entonces, cuando acá dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, está diciendo, oíste que fue dicho, no cometas el acto, no llegues al acto. Pero el Señor viene con la gracia a decir, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el Señor sube el estándar, porque Él dice, no te cuides de hacer el acto, cuídate aún de pensarlo en tu mente. Cuídate aún en tu mente. El Señor va más profundo. ¿Por qué? Porque la ley trabajaba con lo externo. Cuídate del acto, lo externo. Pero el Señor dice, no te cuides del acto, cuídate de lo interno, cuídate del corazón, cuídate de la mente, cuídate de los ojos, de cómo miras lo que se produce en tu interior. Porque la persona que solo se quiere cuidar de lo externo y no cuida lo interno, termina perdiendo el control de lo externo. Y dice, no sé cómo lo hice, no sé cómo pasó, no sé cómo sucedió, no sé cómo me descuidé, pero de un momento a otro pasó, yo no quería, yo no deseaba, pero pasó aquello. ¿Cómo es que suceden esas cosas? Porque tratamos de cuidar lo externo sin cuidar lo interno. Y cuando cuidamos lo externo es apariencia solamente, pero cuando cuidamos lo interno es integridad delante de Dios, trae bendición y te evita arriesgarte aún a llegar a lo externo. Por eso el fundamento de Dios comienza con lo interno, lo de adentro, no lo de afuera. Mira cómo estás por dentro, mira lo que se produce por dentro, dice el Señor, porque ahí es donde vas a encontrar la raíz del problema del adulterio de tu alma. Cuando aquí dice la palabra, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, por supuesto está hablando del adulterio físico, del adulterio de tu cuerpo. No cometas ese pecado, ese acto. Pero el versículo 28 dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto significa, ya adulteró con ella en su corazón, significa que el adulterio comienza en el corazón. Este es el adulterio del alma. Uno es el adulterio del cuerpo y otro es el adulterio del alma. Cuando Santiago dice, oh almas adúlteras, no está hablando de que el hombre o la mujer va y se acuesta con otra persona. No está hablando de eso. Está hablando del alma, oh almas adúlteras. Está hablando de cómo el hombre comienza a adulterar, a enredarse con el mundo, con el pecado. Primero desde su interior, primero permitiendo que esa comunión con el mundo engendre en él, esa intimidad con el mundo engendre en él
esos malos deseos, esa codicia, ese adulterio, esa fornicación. O sea, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Adulterar con una mujer en el corazón o adulterar con un hombre en el corazón es lo que la Biblia llama el adulterio del alma. El adulterio del alma. El alma está adulterando. Una alma que comienza a adulterar es una alma que comienza a perder su comunión con Dios. Una alma que comienza a adulterar es una alma que comienza a apartarse de Dios, aunque externamente se mire igual todo. Se mire que canta igual, alaba igual, ora igual, se congrega igual, hace todo igual, pero por dentro su corazón ya se está desviando, ya está adulterando con el mundo, ya está adulterando con el pecado, y está adulterando en su corazón. El alma está adulterando con otro hombre, con otra mujer, está adulterando con otras cosas a las cuales se ha entregado, se ha rendido, para las cuales vive, y ha dejado a Dios a un lado. Ya no le importa lo que Dios dice, ya no le importa el estar íntimamente con Dios, ya no abre su corazón, ya no descubre su alma delante de Dios, ya no busca esa intimidad, esa transparencia delante de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros no esperemos hasta que estemos con un problema externo. Desde que el problema comienza internamente, desde ahí dice el Señor, tráeme ese problema, entrégamelo, desnuda tu alma, abre tu corazón y déjame tratar con esa situación, para que no haya una guerra en tu interior y termines desviándote a hacer cosas que no me agradan, dice el Señor. Dice el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está hablando del ojo. Los deseos de los ojos es una de las maneras como nuestra alma adultera, es como nuestra alma peca. No necesito cometer el acto, sino que mi alma ya está adulterando cuando no controlo mis ojos, el deseo de mis ojos. Por eso dice este pasaje, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo mejor. Y no está hablando de que necesariamente usted arranque su ojo literal de su cuerpo, sino que quite y deseche ese mal deseo de su vida, para no terminar pecando contra Dios. Y si tu mano te es ocasión de pecar, la mano habla de lo que es acciones, lo que hacemos generalmente representa malas manos. Entonces ahí igualmente nos está diciendo, corta tu mano, corta esa acción, corta esa cosa que está provocándote que peques contra Dios, porque mejor es que entres al reino de los cielos no habiendo probado ese pecado que se mira muy deleitoso y muy agradable, pero mejor es que entres a la gloria de Dios sin esa cosa, sin mirar aquello, sin hacer aquello, pero glorificando el nombre del Señor, porque eso te va a dar amplia entrada en el reino de los cielos. Eso te va a dar un lugar especial en la presencia de Dios. Eso va a fortalecer tu relación con el Maestro de una manera especial. Santiago capítulo 1 versículo 12 al 15. ¿Cómo funciona este proceso? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos especifica Santiago el proceso, cómo funciona todo esto, cómo camina todo esto. Primero afirma y dice que bienaventurado es el varón o la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí nos habla de la victoria, del triunfo. Vencerás. Y luego agrega, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No le eche la culpa a Dios. No diga por qué permitiste, Dios, por qué pusiste la tentación en el camino, por qué me pusiste esa mujer, ese hombre, por qué me pusiste ese vicio, por qué me pusiste, etcétera, lo que haya sido, ¿verdad? Dice Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. ¿De qué manera?
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia, decía Santiago en el capítulo 4, la lucha en nuestras pasiones. Hay una guerra en nuestro interior, hay una guerra, una lucha que se forma por todo aquello que percibimos, que experimentamos, que pasamos, que atravesamos, malos momentos que producen enojo, que producen duda, que producen desconfianza, inseguridad, depresión y tantas otras cosas, resentimiento, rencores. Hay una batalla, hay una lucha. Y dice Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De allá adentro es donde el enemigo, es donde el mundo quieren trabajar, es donde la carne quiere moverse para manipularnos y provocarnos a hacer lo malo. Versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, la concupiscencia es la batalla, la lucha, la guerra que todos tenemos en nuestro interior. De eso nadie se libra. Todos tenemos concupiscencia. El más santo, el más obediente, el que más busca a Dios, tiene concupiscencia. Tiene concupiscencia, y esa concupiscencia produce la guerra de la que habla Santiago capítulo 4. Una guerra en nuestro interior, pleitos, batallas en nuestro interior, una lucha por hacer lo malo o por hacer lo bueno, una batalla por hacer las cosas conforme el mundo o conforme Dios, por odiar o por amar, por vengarnos o por perdonar. Una guerra en nuestro interior. Esa batalla está en nuestra concupiscencia y nadie podrá evitar o estará exento de esa batalla. Todo cristiano, todo mundano, toda persona con Cristo o sin Cristo tiene una concupiscencia, y ese es el origen de nuestra guerra, de nuestra batalla. Ahora, cuando nosotros nos rendimos a esa concupiscencia para mal, dándole lugar al pecado, dándole lugar a las cosas malas, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, si la concupiscencia me impulsa y me lleva y me rindo y me entrego al mundo y tengo intimidad con el mundo y el pecado, y comienzo a desear con mis ojos lo que no debo, y comienzo a hacer lo que no debo, y comienzo a buscar lo que no debo, y a tener esa intimidad, entonces en mi corazón se va a engendrar algo malo. La concupiscencia, uniéndose al pecado, uniéndose al mundo, uniéndose a la tentación, uniéndose a todo aquello malo, dice que esa concupiscencia, dice que cuando es atraída y seducida, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, se engendra en la concupiscencia, a través de la intimidad con el mundo, se engendran malos deseos. Nuestra concupiscencia, teniendo intimidad con el pecado, se engendran malos deseos. Nuestra concupiscencia, siendo seducida y manipulada a hacer lo que no debe, lo que nos afecta, a decir: no hay problema con que no lo haga, lo puedo pensar y no hay problema. Lo puedo tener en la mente y no hay problema. Lo puedo mirar y no hay problema, mientras no lo haga. Muchas veces esa es la mentalidad de muchos. Mientras me cuide de no hacerlo, pero lo puedo mirar y no hay mucho problema. Lo puedo oír y no hay mucho problema, mientras no lo haga. Pero dice el Señor: ya la concupiscencia está entregándose a aquel pecado, ya está cometiendo adulterio tu alma, como dijo el Señor Jesús. El que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró con ella. Solamente su ojo el que está mirando, ni la conoce a lo mejor, nomás la miró pasar ahí por la calle, pero está adulterando con ella. ¿Por qué razón? Porque la está deseando, ya está pecando en su interior. Dice que la concupiscencia, cuando dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, cuando se une en esa intimidad, concibe. Hay un embarazo emocional,
hay un embarazo mental, hay un embarazo de acciones, de decisiones que brota en tu alma, y ese embarazo va creciendo como un bebé que se va formando en tu interior. En veces no da el paso arrebatadamente la persona la primera vez, pero va alimentando aquella criatura, aquel bebé, aquel pensamiento, aquel sentimiento, aquel deseo que comenzó a engendrarse en su corazón por tener intimidad con el enojo, con la ira, con el chisme, con el mundo, con el pecado, con el deseo de la mujer ajena, del hombre ajeno, etcétera, etcétera. Entonces concibe, se embaraza el alma de algo malo, y una vez que el alma se embaraza de algo malo, no va a parar ahí. No va a parar un embarazo en tu alma. No va a parar con embarazo, va a terminar con concebir y dar a luz. ¿Y qué es lo que va a dar a luz? Va a dar a luz el pecado. Dice entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado ya se forma cuando ya ahora te controla aquello, te domina aquello. Todavía no es una acción, pero ya domina tus pensamientos. Ya es un hecho en tu mente. Ya cometiste en tu mente aquello. Ya cometiste en tu corazón aquello. Hay emociones, hay sentimientos, hay pasiones desenfrenadas, hay odios, hay rencores, hay deseos por la mujer ajena, por el hombre ajeno. Todo aquello ya concibió, ya dio a luz en tu alma aquella concupiscencia, y ahora traes un bebé en tu alma. Ya hay pecado en tu alma. Eso no es lo más grave. Es grave eso y nos aparta de Dios, por supuesto, pero lo más grave todavía es cuando ese pecado que ya nació en tu alma ahora no se detiene ahí, sino que termina diciendo: y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una vez que el pecado nace en tu alma, no se detendrá, no se conformará. En un principio el pecado, el diablo, el mundo te engañan y te dicen: mira, si solo miras no va a haber problema. Pero una vez que tu alma concibe el pecado, no puedes controlar ni te conformas con solo ver. Te va a llevar de un paso a otro y de otro a otro, de pensar a sentir, a desear, y de desear no te detendrás hasta terminar haciendo lo que no debes de hacer. Y cuando hacemos lo que no debemos de hacer, ahí se consume el pecado y se da a luz a la muerte. Viene la destrucción, viene el daño completo. Entonces Dios quiere librarnos, no cuando ya estamos en la muerte, que es algo terrible. Dios quiere librarnos desde que estamos batallando con la concupiscencia, que se le entreguemos al Señor, y Él controlará esa concupiscencia y sembrará en nosotros deseos hermosos de amar la justicia y aborrecer la maldad, de hacer el bien y apartarnos del mal, de honrar a Dios y amar a Dios por encima de todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Vean lo que dice este pasaje y ya vamos terminando. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 3. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol habla en este capítulo y dice: ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Qué corazón de este siervo. Celaba a la iglesia como Dios, como Cristo, como un esposo cela a aquella esposa, ¿verdad? Diciendo: no quiero compartirla con otro, no quiero compartirlo con otra. Así Pablo celaba a la iglesia. Tenía un corazón como el de Cristo en ese sentido. Él dice: porque os celo con celo de Dios. Por eso me duele cuando veo que están adulterando en su alma.
Por eso me duele cuando veo que están siendo seducidos y ni cuenta se dan. Por eso me duele cuando están adulterando con el mundo y no se apartan del pecado. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Pablo decía: yo quiero que la iglesia sea como esa jovencita, esa doncella virgen, pura, limpia, que se ha guardado, que no ha estado con ningún hombre, se ha mantenido esperando a aquel compañero que Dios le dé para compartir una vida completa, toda una vida. Dice Pablo: así celo a la iglesia, porque quiero entregársela a Cristo como aquel buen compañero, como aquel buen siervo. Quiero entregársela a Cristo diciéndole: aquí está tu novia, Señor, aquí está tu prometida, es una virgen pura, se ha guardado, se ha mantenido, no ha andado adulterando con el mundo, no es una alma adúltera, es una alma pura, es una alma virgen, es una alma sincera, no una alma perfecta, pero una alma sincera, una alma que se abre delante de Dios, que entrega sus batallas, sus luchas, que entrega aquello que batalla en su interior para poder tener la victoria, y le permite a Dios engendrar cosas buenas en su corazón. Entonces Pablo dice: porque lo celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo 3 dice: pero temo, este es mi temor, esta es mi preocupación, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué tremendo. O sea, temo que se repita la historia de lo que pasó en el huerto del Edén. La serpiente engañó a Eva con su astucia y la hizo adulterar con su alma antes de comer el fruto. La hizo pecar contra Dios, la hizo desviarse del plan de Dios, la sedujo, la desvió, la manipuló. Y así el Señor, Pablo dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es el peligro, el riesgo para cada uno de nosotros: extraviarnos nuestros sentidos. Por eso la importancia de la palabra, siempre aclarando, afinando nuestros sentidos, agudizando nuestros sentidos para distinguir, para discernir lo que agrada a Dios y lo que no. La comunión con el mundo, con el pecado, y la comunión con Cristo. El adulterio de nuestra alma o la fidelidad de nuestra alma. El día de hoy Cristo quiere un compromiso renovado de almas fieles, que le honren, que le agraden, que le amen, que le sirvan, que le glorifiquen con todo su corazón. Bendito el nombre del Señor. Quiere almas que le adoren, quiere almas fieles, quiere almas entregadas y rendidas a sus pies. El tiempo se nos ha ido. Pongámonos de pie en esta hermosa y linda mañana. Padre, en esta mañana hemos escuchado tu palabra y creo con todo mi corazón que tu palabra no vuelve vacía. Creo con todo mi corazón que tu palabra produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, declaro sobre mi vida y sobre tu pueblo que la palabra que hemos oído y que hemos recibido no caerá en vano, no caerá, Señor, en el camino, olvidándonos de ella fácilmente. No caerá entre las piedras, permitiendo que las luchas y las pruebas nos aparten de tu camino. No caerá entre la hierba, permitiendo que los afanes de este mundo y las riquezas ahoguen esa semilla, sino que declaro que caerá en buena tierra y producirá tanto al 30, al 60 como al 100 por uno. Corazones abiertos y sinceros, prestos, que retendremos tu palabra, y que esa palabra producirá ese fruto abundante en nuestra vida. Te pido, Señor, que nos permita regresar a nuestros hogares con bien, con tu bendición, con tu gracia, con tu paz, con tu fortaleza. Que provoques cada día en nosotros ese deseo
de tener intimidad contigo, de despojarnos de apariencias, religiosidades, pretextos, excusas, y a sincerarnos contigo, entregándote nuestras batallas, aquello con lo que batalla nuestra alma, emociones, pasiones, deseos, concupiscencias. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos. Al salir de este lugar enfrentaremos luchas y batallas, tentaciones y diferentes cosas allá afuera. Ayúdanos, Padre, a mantener una mente fiel a ti, un corazón fiel a ti, una voluntad fiel a ti, una alma fiel a ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Solo con tu ayuda lo lograremos. Guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada, nuestro acostar y nuestro levantar. Cada paso que damos, sé con nosotros, mi Dios, sé con tu pueblo. Bendícelo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias, Jesús.